en un día importante, ¿no? Un día de conmemoración del mayo del 68, donde aquella gente que anticipó nuestra rabia, pues marcaron el camino. Decimos en España, acordándonos de nuestros republicanos, porque fuisteis, somos, y porque somos, seremos. Gracias por invitarme a esta jornada. Yo que soy un humilde jornalero del pensamiento o un pacífico guerrillero de las ideas. A compartir con ustedes reflexiones que creo que son obligatorias porque estamos en una encrucijada. Y en las encrucijadas es justamente donde un solo paso en la dirección contraria te puede llevar en la dirección contraria de a donde tenías que ir. Si ustedes miran el contexto actual de lo que llamamos nuestras democracias, no está bonito. Tenemos por un lado, bueno, pues Gaza, con ese genocidio que se ha trasladado al Líbano, la respuesta de Teherán. Tenemos una guerra en Europa después de más de 30 años, una guerra con Ucrania. Hay varias guerras olvidadas en África, donde parece que ese continente, sus muertos son de segunda o de tercera, no son relevantes. Tenemos un hecho tan especial como la primera presidenta de México, el nombramiento ayer, la toma de protesta de Claudia Sheinbaum y el adiós de el que para mucha gente ha sido el mejor presidente de la historia de México. Tenemos una cosa muy novedosa, que es un gobierno de izquierdas en México y un gobierno de izquierdas en Brasil, algo que siempre era como uno de los terrores para los Estados Unidos. Tenemos también una cosa muy novedosa, que es un gobierno de izquierdas en Colombia, un país donde, recuerdan ustedes, Uribe siempre prometió ser en Colombia la Israel latinoamericana, con un número enorme de bases militares y dispuesto a enfrentarse con todos los países de la región, como está ocurriendo en este instante. Creo que estamos en un momento muy peculiar donde cuando teníamos las respuestas nos han cambiado las preguntas. Y creo que si fallamos en el diagnóstico, creo que podemos pagarlo muy, muy caro. Y por tanto creo que es un momento en donde la academia tiene la obligación de desvelar toda la confusión, donde tenemos que, a través de nuestras herramientas intelectuales, intentar despejar incógnitas, despejar algo que la niebla o el polvo o el ruido no deja identificar. Déjenme decirles que, en primer lugar, he utilizado la palabra democracia. Lo que llamamos democracia realmente no son democracias. Como saben mis colegas politólogos y politólogas, democracia era lo que había en el mundo griego, que tenía unas características que es muy importante que ustedes las tengan claras, porque ayer, escuchando a la doctora y presidenta Claudia Sheinbaum, está recuperando elementos de esas antiguas democracias que no están en lo que hoy nosotros llamamos democracias. La democracia en el mundo griego, saben ustedes que consistía en la elección por el sorteo, consistía en la rotación de los cargos, consistía en la duración limitada de los mandatos, la limitación de los mandatos, permitía la participación, lo que se llama la isegoría, la participación de todos los ciudadanos, podían defender sus intereses en la plaza pública. Es cierto que en la democracia griega no eran ciudadanos las mujeres, por supuesto no lo eran los esclavos, no lo eran los jóvenes, no lo eran los metecos, es decir, los extranjeros radicados en la ciudad. Pero, sin embargo, establecieron una serie de reglas que, trasladadas en el tiempo, nos legaron esa idea de democracia, donde el kratos, el poder del demos, del pueblo, se convertía en la alternativa a la oligarquía, es decir, al poder de unos pocos, de los oligos, de los pocos, o de la aristocracia, el poder de los supuestamente mejores, que coincidían posteriormente con alguna suerte de familias aristocráticas, y que no coincidía tampoco ni con la monarquía, el poder de uno, o la tiranía, ¿no?, que era el poder degenerado de uno. Hoy, fíjense ustedes, no tenemos democracias. Incluso la ciencia política intentó buscar otra palabra para denominar a lo que tenemos, que son gobiernos representativos, y un autor, Robert Dahl, intentó llamarlas poliarquías, pero no tuvo éxito en la nominación. Hoy tenemos gobiernos representativos y es muy importante entender la diferencia, porque los gobiernos representativos ya no queremos nosotros y nosotras ser los que defendamos nuestros propios intereses en la plaza pública, sino que nombramos a representantes a los que queremos autorizar a través de las elecciones para que manden en nuestras sociedades. En la discusión
en Francia, en la Revolución Francesa, en la discusión en América y la discusión olvidada de una de las primeras revoluciones liberales, que nos olvidamos porque fue ocultada intencionalmente. Hay muchas cosas que no sabemos porque fueron intencionalmente ocultas. Y hablamos de la democracia de la Revolución Francesa, hablamos de la democracia norteamericana y nos olvidamos casi invariablemente del primer país que se levantó reclamando la libertad, la igualdad y la fraternidad para todos y todas, que era Haití. Era Haití, donde los revolucionarios franceses entendieron que eso de la libertad y la igualdad y la fraternidad no era ni para los negros ni para las mujeres. Y así fue guillotinada Olympe de Gouges, o así fueron sofocados y castigados a lo largo del tiempo los haitianos por haber cometido la fechoría de levantarse contra esa burguesía francesa que es responsable a día de hoy de la situación de Haití. Estamos discutiendo ahora si México tiene o no tiene que reclamarle a España disculpas por la conquista. Y déjenme decirles que, en primer lugar, el planteamiento que hizo en su momento el presidente López Obrador fue escribir conjuntamente la historia México y España del pasado compartido. Y que la monarquía española no se dignó a contestar y que encima filtraron esa carta mutilada para que pareciera que estaba diciendo lo que no estaba diciendo, que era simplemente una petición de perdón. No, era una cosa mucho más hermosa. Era que España, como el país heredero de la conquista, y México, como el país también heredero de la conquista, como conquistados, se sentaran juntos a escribir la historia compartida, que es una idea hermosa. Ojalá se sentara Francia con Haití a escribir la historia compartida, o con Argelia. Ojalá se sentara Alemania con Tanzania o con Namibia a escribir la historia compartida. Y no parece muy sensato que los españoles actuales, los españoles de hoy, pidiéramos perdón a los sefardíes por la expulsión en 1492 y dijéramos que ¿por qué vamos a pedir perdón por la conquista de 1492? Por tanto, ya digo, creo que es muy relevante entender que esto que llamamos gobiernos representativos, que nacen, ya digo, de la Revolución Francesa, la americana, también la haitiana, aunque, ya digo, fue ocultada, se basan en las elecciones y en la evolución después en los partidos políticos y en la idea de que la discusión entre partidos políticos que representan intereses particulares, de esa confrontación va a salir el interés de todos. Si uno lo piensa en estos términos, uno entiende que hay cierta trampa, porque si uno mira realmente los textos clásicos de los parlamentarios, de los parlamentaristas, de los estudiosos del parlamentarismo o los defensores como Edmund Burke, uno se da cuenta de que ese juego de que en el Parlamento la discusión de intereses plurales va a salir el interés del todo es mentira. Eso solamente tenía cierto sentido cuando el sufragio era censitario y cuando todos los que se sentaban en el Parlamento eran burgueses, que podían ponerse de acuerdo en lo único que les interesaba, y era que el Estado nacional coincidiera con un mercado nacional. Pero ahí no estaban los pobres, ahí no estaban las mujeres, ahí no estaban los sectores dominados. Por tanto, fíjense ustedes que nuestros gobiernos representativos, a los que llamamos democracias, realmente no merecen ese nombre. Y repito, tomen nota de esto, porque cuando plantea la doctora Claudia Sheinbaum ayer que tiene que haber una mayor participación de los mexicanos y las mexicanas en la democracia, está recuperando elementos de la democracia antigua, de la democracia griega, que realmente merecen el nombre de democracia. Mientras que eso de vota y no te metas en política, eso de vota y desentiéndete hasta las próximas elecciones, realmente no merece el nombre de democracia. Y es verdad que la burguesía defendía que la representación era mejor que la participación directa. Es muy importante, sobre todo los que sean estudiantes o estudiosos de la ciencia política, esto es muy importante porque detrás de esto está la gran discusión de si ustedes tienen la capacidad o no tienen la capacidad de elegir a los jueces de este país. Y hay gente que ha planteado que no, que por qué el pueblo va a tener la capacidad y el conocimiento para elegir a los jueces. Y es exactamente el mismo argumento al que contestó Madison cuando en los papeles del Federalista, en la discusión de la Constitución norteamericana de 1700, la discusión de 1776 y 1778, donde decían, pero ¿por qué van a votar los pobres si son ignorantes? ¿Por qué van a votar los jóvenes que no saben nada?
¿Por qué van a votar los pobres que no tienen compromiso con el país? ¿Por qué van a votar los que no pueden tener criterios sobre lo que ocurre? Y contestó Madison, la respuesta, siendo cierto que no tienen criterio, no es negarles el derecho al voto porque no tienen criterio, sino que la obligación de la República es darles instrucción para que puedan realmente votar. Y creo que en el caso que tienen ustedes ahora encima de la mesa, que es la elección de los jueces, es verdad que puede ser complicado saber cuál es el criterio para elegir a los mejores jueces. Instrúyanse. Instrúyanse. Como decía Gramsci, como uno de los elementos esenciales, ¿no? para no tener que delegar nuestras democracias. En el libro planteo una frase de Elie Wiesel que decía que lo contrario del amor no es el odio, lo contrario del amor es la indiferencia. La indiferencia es lo que nos hace desentendernos de brutalidades como el genocidio en Gaza, donde creo que hay un hiato, hay una cesura, hay un antes y un después. Porque recuerden ustedes que la guerra de Irak no fue transmitida para que pudieran hacer barbaridades sin que lo viéramos. Hoy, en un tiempo de auge del fascismo, nos muestran la violencia para que nos asustemos, para que nos atemoricemos, para que veamos de lo que son capaces. Y da miedo el genocidio que está ejerciendo Israel en Gaza, pero también da miedo que las extremas derechas de todos nuestros países estén autorizando el genocidio en Gaza. Y uno se preguntará, igual ustedes se preguntan, ¿y cómo es posible que la extrema derecha europea, que siempre ha sido antisemita, la extrema derecha que son defensores de Hitler, de Mussolini, de Franco, que siempre ayudaron en el Holocausto, cómo es posible que hoy apoyen a Netanyahu? Y la respuesta tristemente es muy simple. Apoyan a Netanyahu porque sueñan con poder hacer lo mismo en nuestros países. Creo que luchar contra la indiferencia, luchar contra eso que se llama la mayoría silenciosa, luchar con esos que creen que son apolíticos, cuando nadie es apolítico, cuando tú no estás en contra de lo que existe, estás autorizando a lo que existe. Y tenemos que ser cuidadosos de no confundir ser apolítico con ser apartidista. Claro que mucha gente puede ser apartidista, pero cuidado, porque apolíticos no somos nadie. Y por tanto ya digo, cuando tú no protestas contra lo que hay, estás consintiendo con lo que hay. Y eso te hace cómplice. Y es duro decirlo, pero quien calla frente al genocidio en Gaza está siendo cómplice del genocidio en Gaza. En el libro hay una tesis de fondo que digo, utilizando la tercera ley de Newton, que toda acción genera una reacción. Es decir, que siempre que actuamos va a haber un efecto contrario. Y por tanto es verdad que eso invita a la indiferencia, porque cuando uno participa en política, si uno está desafiando a los poderosos van a darte un zarpazo. Y por eso recordar al mayo del 68 es encontrar argumentos para pelear hoy, porque ellos pelearon porque ustedes tengan hoy aquí una democracia. Sin el mayo del 68 ustedes no tendrían hoy la primera presidenta mujer de México. Y por tanto recordar al mayo del 68, como hizo ayer en la Plaza del Zócalo Claudia Sheinbaum, es recordar su propia historia y lo mejor de su propia historia. Porque en todos nuestros países tenemos luces y sombras. Y las sombras tenemos que asumirlas porque forman parte de nuestro acervo. Pero las luces a menudo están ocultas y tenemos la obligación de hacerlas ver. En el libro trabajo con una frase de Walter Benjamin. Walter Benjamin era un pensador heterodoxo. A mí me gustan mucho los heterodoxos. Los ortodoxos no me gustan mucho. Había un filósofo venezolano, Ludovico Silva, que decía que si los loros fueran marxistas, serían marxistas ortodoxos. Repetirían a Marx como un loro. Y no sé si eso nos ayudaría mucho. Gramsci era un heterodoxo, Walter Benjamin era un heterodoxo. Y él decía que tenemos que cepillar la historia a contrapelo. Si usted cepilla la historia en la dirección del pelo, queda oculta entre la trama de la propia alfombra muchas cosas. En cambio, si usted cepilla la historia a contrapelo, salta todo lo que estaba ahí escondido. Y al mismo tiempo en el libro he hecho una cosa que les invito a que ustedes hagan, que es hacer teoría y práctica. No nos quedemos en la torre de marfil de los intelectuales. Decía Gunther Anders que no hay nada más tonto
que un panadero que cociera pan solo para otros panaderos. En cambio, nosotros a menudo somos académicos que escribimos solo para otros académicos. Los artículos que la academia más valora de mi trayectoria científica son los artículos que menos gente ha leído. ¿Saben ustedes que en torno al 70% de los artículos en ciencias sociales en las revistas indexadas no los lee nunca nadie? Nadie. Es decir que dedicamos la vida académica a escribir sesudos artículos en revistas indexadas JCR para poder progresar en nuestra carrera académica y esos artículos no los lee nunca nadie, no le interesan nada a nadie. Y en cambio escribimos artículos o libros que tienen una enorme trascendencia y eso es la academia dice, no, es que eso no es académico, ¿no? Eso no funciona y bueno, pues eso tiene como contrapartida pues, que la academia está perdiendo crecientemente importancia en nuestra realidad social, política y económica. Hay un elemento, hay tres grandes transformaciones que les afectan a todos ustedes en su vida cotidiana y que he intentado en el libro dar cuenta. Primero es la crisis de la geopolítica. Estados Unidos ya no es el hegemón. Estados Unidos ha perdido todas las guerras últimas que ha puesto en marcha. Y es bastante probable que pierda también la guerra de Ucrania y no sabemos qué va a hacer si empieza una guerra entre Israel y el mundo árabe. Estados Unidos ya no es el hegemón. Hace 20 años sojuzgó a los BRICS, a ese conjunto de países emergentes que hoy representan el 85% de la humanidad y que representan la avanzada de la economía mundial, mientras que los viejos hegemones, Estados Unidos y la Unión Europea como un invitado menor a recoger las migajas que caen de la mesa donde almuerzan los Estados Unidos, están ambos en decadencia, mientras que los BRICS y México, también por lo que representa, están al revés, avanzando y Estados Unidos ya no puede dictar. Naciones Unidas se está convirtiendo en un sitio irrelevante. No puede ser que el grueso de la humanidad, no puede ser que el 85% de la humanidad plantee el fin del genocidio en Gaza, que el 85% de la humanidad plantee el embargo de armas, la persecución del criminal Netanyahu y apenas el 10% impidan que Naciones Unidas pueda dar una respuesta al respecto. Naciones Unidas se va a convertir en un sitio irrelevante porque los otros países van a crear una asamblea alternativa. Y cuando creen una asamblea alternativa, Naciones Unidas no va a ser relevante. Y eso no va a ser bueno para la democracia en el conjunto del planeta, porque necesitamos espacios de encuentro y no espacios de desencuentro, pero si es fácil para Naciones Unidas sancionar a los países disidentes como a Venezuela, en cambio son incapaces de sancionar a países genocidas como Israel, algo no está funcionando en esas estructuras. La segunda gran crisis, que es lo que ha determinado el funcionamiento del sexenio de López Obrador, es la crisis del modelo neoliberal. Y la tercera gran crisis, o crisis entendida como cambio, como transformación, tiene que ver con los cambios sociales. Cambios sociales que sobre todo la gente más joven tiene que entender. Yo le pregunto a mis alumnos que quién sabe mejor cómo funciona un celular, si mis alumnos o sus abuelos. Y ellos están convencidos que son ellos los que saben mejor cómo funciona un celular. Y no es verdad, lo saben mejor los abuelos. ¿Por qué? Porque los abuelos conocieron un mundo sin celulares. Y por tanto pueden pensar cómo es un mundo sin celulares. En cambio, estamos teniendo problemas ahora mismo en Europa porque las escuelas se han dado cuenta de que los celulares van contra la propia formación de los niños y quitarle a un niño un celular es como si le estuvieras extirpando un brazo. Y por tanto se genera un enorme problema. Hay un escritor que contaba que andaba narrándole a su hija el cuento de Hansel y Gretel, que ustedes conocen, ¿no? Cuentos que siempre intentan explicar a los niños lecciones morales de comportamiento. Entonces, estaba contando el cuento de Hansel y Gretel, esos niños desobedientes que abandonan la casa y van dejando unas miguitas para luego regresar, para ir a la casa de chocolate, ¿no? Y entonces cuando quieren regresar porque está oscureciendo, unos pajaritos un poco cabrones han comido las miguitas, ¿no? Y entonces ya no pueden regresar y
y el padre está haciendo un poco teatro y ya no estaban las migas y no podían regresar, y la niña le dice al padre, ¿y por qué no llamó a sus papás por el celular? ¿No? Se jodió el cuento, que diría Vargas Llosa, ¿no? El cambio social tiene que ver con al menos 4 cosas que nos afectan profundamente en nuestra vida cotidiana y que no siempre somos capaces de evaluar porque, y esto es una cosa que tendríamos que ser capaces de hacer los científicos sociales, es hacer como Neo al final de Matrix 1. No sean ustedes como Neo al final de Matrix 3 porque no acaba muy bien el señor. Pero en Matrix 1 él lo que hace es salirse de la realidad para poderla ver desde fuera. Y gracias a ese elemento de poderla ver desde fuera, la identificas, ¿no? El primer elemento es el calentamiento global. El calentamiento global creo que tiene la magnitud para que ustedes, la gente más joven, se levanten con toda su fuerza y sus ganas, porque no van a tener ustedes un planeta que heredar. El calentamiento global ya a día de hoy tiene la mitad del planeta Tierra inhabitable. Me cuentan las temperaturas de aquí de Sonora y si siguen subiendo, nadie va a poder vivir aquí. Y por tanto tendrán ustedes que emigrar, igual que tendrán que emigrar la gente que vive en las costas por la subida del nivel del mar, igual que mucha gente que tendrá que ya a día de hoy emigrar porque no pueden sobrevivir en sus países. Y ustedes como gente joven, que les queda un amplio trecho de vida más que a las que somos más mayores, que nos queda mucho menos trecho, ustedes que tienen que vivir más tiempo en este planeta, tienen que reclamar el derecho a tener un planeta habitable. Y ese derecho a un planeta habitable a día de hoy no lo tienen. Porque una buena parte del mundo no está reconociendo la gravedad de la situación. Y al revés, la solución que se está planteando desde algunos lugares es seguir privatizando. Por ejemplo, la Amazonía. ¿Se imaginan ustedes lo que duraría la Amazonía, que es el último pulmón que nos queda, si entrasen las multinacionales y si fueran dueños de la Amazonía? ¿Creen ustedes sinceramente que eso duraría 5 años? El calentamiento global nos sitúa ante algo que tenemos que enfrentar con toda su radicalidad, que hay una incompatibilidad extrema entre el modelo capitalista y el mantenimiento del medio ambiente. El segundo gran elemento es el desarrollo tecnológico. Si no les hablamos en las aulas de inteligencia artificial generativa, les estamos mintiendo. No hay prácticamente, creo ya, ninguna asignatura donde no tengamos que pensar cómo la inteligencia artificial generativa, eso que está representando el chat GPT, pero muchos más desarrollos, cómo van a cambiar radicalmente nuestra estructura social. Y eso nos obliga, fíjense ustedes, también a una reflexión radical. Hay una incompatibilidad entre el empleo y la libertad y el capitalismo si la inteligencia artificial generativa la dejamos en manos de empresas privadas que están todas en Estados Unidos. México tiene una obligación de tener soberanía tecnológica en inteligencia artificial y esa soberanía tecnológica no puede ser tampoco algo que esté en manos de empresas privadas que no tengan un control público. Les voy a decir una cosa muy radical, pero créanme que es absolutamente cierta. La gestión, el control y la regulación de la inteligencia artificial generativa tiene que estar a la altura del control, la gestión y la regulación de la energía nuclear. Y si no lo hacemos, hay una incompatibilidad entre la vida, la libertad, la democracia y la inteligencia artificial generativa. Un tercer cambio radical es la incorporación de las mujeres a la vida política, como actor político. Me da mucha alegría pensar que la primera presidenta mujer, la presidenta de la Ciudad de México mujer, la gobernadora del Estado de México mujer, la rectora de esta universidad mujer. Pero cuidado, hay una incompatibilidad radical entre el capitalismo y el empoderamiento de las mujeres, porque hemos llegado hasta aquí gracias a que los cuidados han sido gratuitos. Si la tarea de cuidados empezarse a remunerarse, el sistema capitalista tendría que replantearse de manera radical. En el siglo XVI, en el siglo XVII, como cuenta Silvia Federici,
tuvimos que prender fuego a las mujeres para domesticarlas y que se fueran a los hogares a parir y a callar. Y las brujas en el fondo eran mujeres libres que estaban en el bosque, que tenían sexo sin reproducción, que conocían las hierbas abortivas y que por tanto estaban desafiando esa necesaria figura del patriarcado que está en la base, olvidada muchas veces incluso por el marxismo, en la acumulación primitiva de capital que permitió el desarrollo de nuestras sociedades. Repito, hay una incompatibilidad entre el capitalismo y el empoderamiento de las mujeres, porque las mujeres empoderadas van a reclamar que los cuidados formen parte de algo remunerado. Y el capitalismo tiene que contar con la gratuidad de los cuidados para que pueda funcionar la máquina del capital. Y el último, solamente lo menciono, el declive del hombre blanco, protestante, católico. Y ahí también encontramos una contradicción profunda entre el capitalismo y la dignidad humana. El libro, y se lo cuento también a mis alumnos, tienen algo que les invito a que lo reflexionen ustedes. Hay un axioma del cual partimos a la hora de pensarnos colectivamente, y es que todos los seres humanos somos iguales en dignidad. Nadie es mayor a ningún otro ser humano en dignidad. Y eso es incompatible con esta hegemonía del hombre blanco, mayor, católico, protestante, que no reconoce a los pueblos originarios, que no reconoce a los afrodescendientes, que no reconoce en España a los gitanos, que no reconoce a las mujeres, que no reconoce a quien desafía ese monopolio. El modelo neoliberal, solamente les menciono que ha tenido 3 fases. Una primera fase después de la Segunda Guerra Mundial, donde Hayek perdió. Una segunda fase después del año 73, donde Hayek gana. Después del año 73 es donde se despliega el modelo neoliberal y tiene que empezar con un golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile, que llama a los economistas chilenos que estaban estudiando con Milton Friedman en Chicago, los Chicago Boys, y que plantean que el modelo keynesiano no funciona. Y dicen que ellos vienen a solventar los problemas del capitalismo. Y eso va a durar hasta la tercera fase, en 2008, donde la crisis del capitalismo en 2008 vuelve a plantear que el modelo no funciona. Pero cuidado, en vez de dar marcha atrás, lo que van a hacer es inyectarle esteroides y anabolizantes al modelo capitalista, y por eso el auge de la extrema derecha a partir de esta tercera fase. Me interesa mucho que entiendan ustedes que en México el modelo capitalista ustedes lo han sufrido en términos neoliberales. Les decía que empieza en el año 73 con el golpe de Estado contra Salvador Allende. Es también el fin de Bretton Woods, los economistas lo saben. Bretton Woods es el gran acuerdo que se hace en los años 44 y 45, donde todos los países capitalistas se ponen de acuerdo en controlar las monedas, en vincularlas al oro, vincularlas al dólar, en intervenir los bancos centrales cuando la moneda, el peso, subía o bajaba respecto a lo que se había pactado. Había la prohibición de darle a la maquinita para hacer dinero, para que no hubiera procesos inflacionarios. Pero eso en el año 73 se rompe, hasta el punto de que hay que inventar una nueva palabra, estanflación, porque hay estancamiento e inflación al mismo tiempo. Es la guerra del Yom Kippur. Se multiplican por 4 los precios del petróleo. La guerra del Yom Kippur se parece mucho a lo que puede inaugurarse ahora en la guerra entre Israel e Irán. Y como se multiplican por 4 los precios del petróleo, o sea, el riesgo de una recesión mundial es enorme por la incapacidad del mundo occidental de pararle los pies a un señor como Netanyahu. Todos ustedes debieran conocer bien cuáles son los principios del modelo neoliberal, porque los han sufrido y porque ha sido la base del primer piso de la 4T y es la base del segundo piso de la 4T. Le preguntaron una vez a Miguel de Unamuno, un pensador español, ¿cree usted que existe Dios? Y contestó, dígame usted qué entiende por creer, por existir y por Dios, y entonces le contesto. El modelo neoliberal tiene como 5 elementos, 6 elementos. Primero, los tratados de libre comercio, es decir, abrir las fronteras, que permitió la desindustrialización de nuestros países porque no podían competir frente a la dureza y la baratura de los productos del norte. En segundo lugar, ustedes también lo sufrieron, las privatizaciones de todos los bienes públicos. En tercer lugar, la desregulación del mundo, sobre todo del trabajo, de manera que los empresarios podían
operar con el mundo del trabajo sin ningún tipo de cortapisa. Un cuarto elemento, tomen nota porque no se habla nunca de este cuarto elemento. Al tiempo que México se desregulaba, también se re-regulaba. ¿Cómo? Vinculándose a la Organización Mundial del Comercio, al Banco Mundial, a la Agencia de Pagos de Basilea, al SIADI, es decir, a todo ese entramado internacional que ata a nuestros países de manos y de pies. El quinto elemento son el vaciamiento fiscal de nuestros países. Es cuando se empieza a plantear que pagar impuestos es como robarte. Y al mismo tiempo se hace toda esa estructura de los llamados paraísos fiscales. Fíjense ustedes cómo nos engañan hasta con el nombre. ¿Cómo que paraísos? Son guaridas fiscales, no paraísos fiscales. En el 15M que decía el doctor Joel Enrique, en las plazas la gente decía, perdonen por la expresión, nos mean y dicen que llueve. Es decir, que te están orinando y dicen, no, tranquilo, es que llueve. No, me estás humillando y encima no me quieres permitir que ni siquiera entienda lo que está pasando. Y el último elemento del modelo neoliberal es el más complicado, que decía Michel Foucault, que decía que el modelo neoliberal es un sentido común. El modelo neoliberal es un sentido donde todos nosotros somos empresarios de nosotros mismos. Donde ustedes pueden pensar que están estudiando en la universidad para convertirse en personas, en ciudadanas, en ciudadanos. Pero está creciendo la idea de que estudiamos para vender más cara nuestra mano de obra en el mercado laboral. Fíjense ustedes, hablamos de mercado laboral, como si los seres humanos fuéramos mercancías. Como a través del propio lenguaje nos estamos hurtando la posibilidad de pensarnos. ¿Cómo que los seres humanos somos una mercancía? Y fíjese que en esta idea de que los seres humanos somos mercancías caemos en trampas terribles. Hay una discusión en Europa donde una parte de la izquierda plantea que la prostitución es un trabajo más. Y fíjese, podemos preguntarnos o podemos afirmar que las mujeres, porque son siempre mujeres, en un 99%, y a menudo mujeres en condición de trata. Eso de que la prostitución forma parte de gente que puede decidir si se prostituye o no, no es verdad. No es verdad. Pero fíjense ustedes cómo se nos va contaminando la mente de esta lógica neoliberal, donde, como decía Foucault, todos somos empresarios de nosotros mismos. No, es que yo como mujer tengo derecho a vender mi cuerpo. Y podría estar una discusión al respecto, pero la segunda pregunta creo que no tiene discusión. ¿Y tú, hombre, qué derecho tienes a comprar a esa mujer? Una mujer a lo mejor puede tener derecho a vender su cuerpo, pero ¿un hombre tiene derecho a comprar el cuerpo de una mujer? Lo dejo para que ustedes le den un par de vueltas. El problema es que el modelo neoliberal se ha convertido en un sentido común donde vivimos la vida como si fuéramos empresarios en competencia todos contra todos e invirtiendo en la vida como si fuéramos una suerte, ya digo, de organización empresarial donde nuestra vida es algo que se mide en términos utilitarios. Y eso genera, fíjense ustedes, uno de los principales problemas que tenemos en España o en Europa, que son las enfermedades mentales. No somos empresas, somos seres humanos. Necesitamos tocarnos, vernos, querernos, como decía el doctor, apapacharnos, que dicen ustedes en esta expresión hermosa. Y cuando no lo hacemos porque todo es una competición de todos contra todos, al final la cabeza se nos revela, porque llevamos muchos siglos cooperando, no compitiendo, y ese modelo es falso. Fíjense ustedes, la academia es muy responsable porque hemos asumido la idea en las ciencias sociales del homo mini lupus, el hombre es un lobo para el hombre. Y les explicamos a ustedes en la universidad como si fueran ciencia elementos que son pura ideología. Gareth Jardine, la tragedia de los comunes, donde supuestamente se demostraba que solamente la privatización de los bienes es lo que permite su subsistencia, mientras que si forman parte de una posesión comunal, los depredamos. Y dices, no es verdad, es lo contrario, pero ¿cómo se generalizó esa idea? O Richard Dawkins escribe su libro El gen egoísta, que tuvo él que pedir disculpas diciendo, han utilizado mi libro para decir que estamos genéticamente condenados a ser egoístas. No tenía nada que ver su libro con esa idea. O en las ciencias políticas, las teorías de la elección racional, que dice que lo que buscamos es maximizar nuestra utilidad. No somos así los seres humanos, es mentira. Y una buena parte de la ciencia política se ha hecho sobre la base de las teorías de la elección racional.
Y entonces hemos estado reproduciendo un modelo donde el ser humano lo presentábamos como si fuéramos empresarios de nosotros mismos. Y eso es funcional para el modelo neoliberal, donde todas las empresas compiten entre sí, la idea de Schumpeter de la destrucción creadora. Qué bueno es para el capitalismo, lo decía Marx y Engels en el Manifiesto Comunista. El sistema capitalista desarrolla las fuerzas productivas de una manera brutal. Claro, porque nos quema en el molino satánico que decía Karl Polanyi. Nadie con dos dedos de frente va a cuestionar la capacidad del modelo capitalista de desarrollar las fuerzas productivas. Echemos una ojeada. Pero el problema no es ese, el problema son las externalidades negativas que produce y cómo se paga un precio muy alto en términos de la propia vida al respecto para poderlo desarrollar. Por tanto, fíjense ustedes, o un texto que ha hecho tanto daño como la idea de Fukuyama del fin de la historia, una tesis radicalmente ideológica, hacia ya no hay nada que discutir, porque hemos ganado a los hombres malos y a las mujeres malas, que eran los que estaban en la izquierda. Ya nadie discute de esto, porque ha caído la Unión Soviética en 1991 y ya no hay nada que hablar al respecto. O después la tercera vía de Giddens, donde nos contaban que ya no teníamos que ser socialistas, ya no teníamos que ser de izquierda, sino que tenemos que ser de centro radical, decía Giddens. ¿Saben ustedes que Margaret Thatcher, la gran teórica del modelo neoliberal, les decía que piensen ustedes la cronología? 73, golpe de Estado contra Salvador Allende. 78, nombramiento de un papa polaco de derecha, anticomunista, que era Juan Pablo II, que el Señor tenga en su gloria, como papa. 79, elección de Margaret Thatcher. 80, elección de Reagan. 81, Helmut Kohl. 82, Felipe González. Y aquí, Miguel de la Madrid, con el giro del PRI hacia posiciones neoliberales. En esa proyección, el modelo neoliberal se va haciendo hegemónico, se va haciendo sentido común. Y le preguntan a Margaret Thatcher, ya jubilada, ¿cuál es su gran obra? Las Malvinas. ¿Es su gran obra haberle partido la columna vertebral a los sindicatos? ¿Es su gran obra haber hecho propietarios a un sector de los trabajadores para fragmentar a la clase obrera? Y dice, no, mi gran obra es Tony Blair. O sea, su gran obra es el líder de la izquierda, porque lo hizo neoliberal. La academia ha ayudado a esto que les estoy planteando. La academia es responsable de este tipo de ideas, porque nos ha robado el diccionario. Fíjese que no hay muertos, son daños colaterales. Si ustedes no tienen palabras para la explotación, ustedes no podrán explicarse cuando sean explotados. Tendrán malestar, pero ese malestar no lo podrán ni siquiera pensar. Planteo en el libro lo que yo llamo la regla de la transformación y utilizo un ejemplo de una novela que tienen ustedes que leer obligatoriamente. Me decía un amigo mexicano que hay dos tipos de seres humanos, los que han leído el Espartaco y los que no han leído el Espartaco, de Howard Fast. Cuando yo esto se lo digo a mis alumnos me dicen, profesor, ¿vale el libro? Digo, ¿vale la película? Hombre, la película está bien, ¿no? Ustedes conocen la historia esa de que había dos cabras en un pasto y una empieza a comerse un rollo de película y llega otra cabra y le pregunta, ¿te gusta? Y dice, sí, pero me gustó más el libro, ¿no? En la novela de Howard Fast y luego la película, que es la película que rompe con la caza de brujas en Hollywood, porque es la película donde Kirk Douglas pone de guionista a Dalton Trumbo, que era uno que estaba en la lista negra, de McCarthy, que era un senador que después de 4 victorias de la izquierda norteamericana con Roosevelt, estaban desesperados y ponen en marcha el fantasma, la caza de brujas contra los comunistas. Igual que hoy ponen la caza de brujas contra los bolivarianos, venezolanos, chavistas terribles, ¿no? O sea, son construcciones para intentar, ya digo, atemorizar y frenar cualquier tipo de desarrollo. Y entonces en la caza de brujas te obligaban a que dieras los nombres de tus compañeros que pudieran ser de izquierdas. Y mucha gente en Hollywood se negó. Y por eso los metieron en la cárcel. Ahí estuvo Bertolt Brecht, ahí estuvo Dalton Trumbo. Entre los que no hablaron estaba Charles Chaplin, entre los que no hablaban estaba Humphrey Bogart. ¿Saben uno de los que delató? Ronald Reagan, ¿no? Fue uno de los actores que delató a compañeros, ¿no? Decía que hay un elemento que creo que es importante entender, que nos han robado el diccionario y tienen ustedes que recuperarlo para poder tener las palabras. Y les decía que Espartaco es una novela que nos ayuda a entender esto. ¿Por qué?
Porque la pregunta es, ¿por qué Espartaco, que era hijo y nieto de esclavos, por qué se levanta contra el ejército romano que era tan evidentemente superior? Y si ustedes ven la novela, ven que efectivamente Espartaco es hijo y nieto de esclavos que estaban en la mina, pero se ponen de moda en Roma las peleas de gladiadores. Y las peleas de gladiadores tienen, entre otros problemas, una enorme siniestralidad laboral, ¿no? Vamos, que morían muchos porque los mataban, ¿no? Y entonces van a buscar a la mina a gente que pueda, después de una breve instrucción, pelear y entretener a los romanos que les gustaba ese tipo de programas. Todavía no había Netflix y estas cosas y se entretenían con las peleas de gladiadores. Y el problema es que Espartaco estaba contento porque le daban de comer mejor, podía luchar por su vida, era un cambio a mejor. Pero el problema es que llega a la escuela de gladiadores de Léntulo, donde le estaban dando unas pequeñas instrucciones para que pudieran pelear en la arena, llega alguien que no tenía que haber llegado nunca, que era Craxo, un galo que se había levantado como los esclavos y que en vez de crucificarle como hacían, lo mandan a galeras. Pero como se ponen de moda las peleas de gladiadores, hacen una trampa, lo sacan de galeras contando con que va a morir en la arena y por tanto da igual que muera en las galeras o que muera en la arena. Pues el problema es que Craxo ve que Espartaco tiene una madera de líder y un día le dice, oye, yo una vez fui libre. Y Espartaco no entiende ni la palabra. ¿Libre qué significa? Que le quitamos el látigo a los soldados, pero ¿os matarían? No, los matamos nosotros a ellos. Pero vendrían más soldados, los derrotamos. Pero vendría una legión de Roma, los derrotamos. Y entonces Espartaco dice, ¿qué hicisteis? Y le dice, pues que durante 3 meses vivimos en comuna, donde todo era de todos. Comuna viene de comunis, y comunis es lo contrario de inmunis. Inmunis es lo que no te afecta, y comunis es lo que te afecta. Y entonces fíjense ustedes qué importante, a Espartaco el dolor se le convierte en saber, doler saber. Porque él ya sabe de dónde viene el látigo y que podría no haber látigo. Y entonces empieza a operar la tercera parte, que es doler saber querer. Él quiere acabar con el látigo. Y empieza a pensar cómo hacerlo. Y él sabe que no puede solo, que necesita acompañarse de los demás. Y en un momento dado reúne a los esclavos y les dice, mirad a vuestro alrededor, decidme una sola cosa que sea vuestra. Nada. Mirad a vuestro alrededor y decidme una sola cosa que no hayáis construido nosotros. Todo lo hemos construido nosotros. Entonces, si todo lo hemos construido nosotros y nada nos pertenece, levantándonos no tenemos nada más que perder que nuestras cadenas. Doler, saber, querer, poder. Es el momento político. Y cuando pueden los esclavos al final se levantan y Espartaco les dice, ¿sois mi pueblo? Sí, y se levantan. Doler, saber, querer, poder y hacer. Amigas y amigos, si a ustedes no les duelen las cosas, nunca van a cambiar las cosas. Y para que les duelan las cosas tienen que tener los nombres de las cosas. Como ayer decía Claudia Sheinbaum en su alocución en la Plaza del Zócalo, las cosas que no tienen nombre no existen. Y si ustedes no tienen palabras para explicar su condición de esclavos, de dominadas, de golpeadas, de sujetos del patriarcado, de sujetos racializados, de sujetos del sur, si no tienen ustedes las palabras, es imposible que podamos caminar hacia ningún tipo de emancipación. Y por eso, en el libro dedico una parte a analizar un texto que para mí es un texto esencial, no es muy conocido, del año 75, que escribió el gran teórico de la política exterior norteamericana, Samuel Huntington, que siempre desde los años 60, él señaló los enemigos de Estados Unidos. Él fue jefe de contrainsurgencia en Vietnam. Él después señaló a los gobiernos de cambio en América Latina y a los movimientos sociales. Él va a decir que hay que vaciar las universidades de América Latina porque están llenas de subversivos. Es el que escribe cómo tienen que ser las transiciones en el sur de Europa, en Portugal, en España y en Grecia. Él dice cómo tiene que ser la transición en Rusia. Él dice que el enemigo, una vez que cae la Unión Soviética, el enemigo es el mundo árabe, en un libro muy famoso que se llama El choque de civilizaciones. Y cuidado, en 2004, justo antes de morir, se dice que el enemigo de Estados Unidos son ustedes, los mexicanos. Menos mal que el Señor se lo llevó junto a Juan Pablo II para que los dos discutieran sus cosas. Porque planteaba que Estados Unidos era hijo de los peregrinos del Mayflower, era hijo no de la Ilustración, como sembró Bolívar o la independencia latinoamericana. Y que por tanto, según su planteamiento,
los inmigrantes latinos estaban subvirtiendo la esencia norteamericana. Bueno, pues en ese libro del 75, fíjense ustedes qué importante, si ustedes son estudiantes de comunicación, en ese libro dice Huntington, es la última vez que 2 periodistas tumban al presidente de los Estados Unidos, el Watergate. Y dice, es la última vez que los medios de comunicación intoxican al pueblo contra su gobierno para que pierda una guerra, la de Vietnam. Y es cuando a partir de ese momento se prohíbe que los medios de comunicación puedan tumbar a un presidente de gobierno o puedan influir en el desarrollo de una guerra. Hoy están metiendo en la cárcel a los estudiantes que protestan contra el genocidio en Gaza. Están deshabilitando a los rectores que protestan porque dicen que los estudiantes que están en contra del genocidio tienen derecho por lo menos a expresarlo y no les dejan. Y por tanto, fíjense ustedes, en las supuestas democracias, la prohibición concreta de que podamos ponerle palabras, nombre a las cosas para poder hacer esa regla de doler, saber, querer, poder y hacer. Bueno, voy a ir terminando. El corazón del libro y el corazón de mi reflexión es que nuestras democracias se están vaciando. Las democracias liberales están vaciándose. ¿Por qué? Porque hay 4 grandes elementos, 5 grandes elementos en las democracias liberales que están quebrados. La democracia liberal nace con la división de poderes. Y la división de poderes hoy, a través del lawfare, a través de la guerra judicial, está quebrada. Jueces corruptos meten en la cárcel a Lula cuando le sacaba 20 puntos de distancia a Bolsonaro. En España, una fuerza emergente como Podemos, los jueces la acorralan, la acosan, hasta el punto de que de tener 6 millones de votos, hoy tendrá 500.000 votos. Están amenazando al presidente Petro en Colombia con deshabilitarle, inhabilitarle como hicieron con Pedro Castillo para después sacarle del gobierno. Aquí lo intentaron constantemente con el presidente López Obrador y los jueces se convirtieron, los jueces, no era la oposición, no era ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, eran los jueces los principales enemigos del gobierno. Por tanto, la división de poderes, que era el elemento creador de los gobiernos representativos, hoy no funciona. Y el segundo gran elemento, que es la creación de una esfera pública, como contaba Habermas en su libro de Historia Crítica de la Opinión Pública, la esfera pública, que es donde nace la democracia representativa, porque tú puedes autorizar a un gobernante si sabes cómo lo ha hecho y si sabes cuál es la oferta de la oposición. Pero si la opinión pública está contaminada con mentiras, con bulos, con fake news, ¿qué demonios vas a saber qué está ocurriendo? Por tanto, el segundo gran pilar también está hoy vaciado por culpa de esta usurpación de la libertad de expresión por empresas de medios de comunicación que, como Elon Musk, utiliza la red social para mentir directamente. La utiliza directamente para colocar bulos, Elon Musk, como si fuera suya, como si la libertad de expresión fuera de él, o como si la información fuera una mercancía. No es una mercancía, aunque se pueda vender, pero tú no puedes tergiversarla. Igual que tú no puedes vender pescado podrido, tú no puedes vender información podrida porque la información es un bien público. Y hemos cometido un gran error cuando lo hemos entregado a Mark Zuckerberg, al bueno de Elon Musk, a unos cuantos empresarios norteamericanos, TikTok, para que el corazón de todas nuestras comunicaciones esté en manos privadas y las está convirtiendo en un auténtico vertedero. Hoy en Europa el gran defensor del fascismo es la red X, el antaño Twitter. Hay un vaciamiento con el lawfare, hay un vaciamiento con los medios de comunicación, hay un vaciamiento con la corrupción. La corrupción es el lubricante del sistema. Si hay capitalismo, hay corrupción, porque es el lubricante del sistema. Y si hay corrupción, estás rompiendo el principio igualitario sobre el cual se sustenta la democracia. Igual ocurre con la idea del pluralismo. Pero ¿cómo va a haber pluralismo si, por ejemplo, todos los senadores norteamericanos son millonarios? ¿Qué pasa? ¿Que es que todos los habitantes de Estados Unidos son millonarios? ¿Por qué todos los diputados o senadores son millonarios cuando no multimillonarios? ¿Quién puede hacer una campaña electoral si no es millonario en Estados Unidos? Por tanto, la idea del pluralismo también está quebrada, no funciona, ¿no? Y por último, la redistribución de la renta, que era un intento, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, de generar una democracia económica, se quiebra cuando la crisis empieza a cortar y hacer ajustes y aplicar el modelo neoliberal. La conclusión
a la que quería llevarles es que si la democracia se ha vaciado, ¿qué hacemos? Porque al mismo tiempo que se vacían nuestras democracias representativas, está habiendo un auge del fascismo en todos los lugares. Y ustedes aquí tienen que tener cuidado en México, porque aunque no tengan espacio visible, están ahí. Y están con el cuchillo entre los dientes igual que en todos los países. No crean ustedes que hay un fascista como Kast, defensor de la dictadura de Pinochet en Chile, y que aquí no hay fascistas. No piensen ustedes que en Brasil hay un fascista como Bolsonaro que defiende la dictadura brasileña y que no hay aquí en México un fascista escondido. No piensen ustedes que hay un Abascal en España, defensor de la dictadura franquista, y que no hay aquí un Abascal en México escondido. Porque el fascismo es la expresión del capitalismo en crisis. El fascismo es el plan B del capitalismo en crisis, que funciona como una reacción cuando el pueblo protesta contra la crisis del capitalismo por la izquierda, y entonces hay una reacción por parte de la derecha que utiliza la frustración popular para construir un odio y explicaciones simplistas que convencen a mucha gente. Hoy la extrema derecha es la primera fuerza política en buena parte de los países de Europa. Y me da vergüenza como europeo tener que decirles que hoy gobierna en Italia Giorgia Meloni, que es una continuadora de Giorgio Almirante, un colaborador de Mussolini. Y hoy la primera fuerza política en Austria, de donde era Hitler, ha sido la FPÖ, un partido que ensalza al nazismo. Y la primera fuerza política, la segunda fuerza política en Alemania es un partido de extrema derecha, Alternative für Deutschland. Y la primera fuerza en Países Bajos. Y la primera fuerza política en España es el PP junto con Vox, y que no gobierna porque los demás partidos políticos lo están impidiendo, pero son la primera fuerza en términos de militancia. Por tanto, no piensen ustedes que pese a ese resultado espectacular de Claudia Sheinbaum de ese 30%, están ustedes exentos de que de repente cambien las tornas por lo que sea, entre otras cosas porque van a trabajar para que cambien las tornas, y de repente emerge aquí esa noche del fascismo. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos si nuestras democracias se vacían? Bueno, pues yo planteo que hay 5 posibilidades. La primera es resignarse. ¿Qué se le va a hacer? Hay una expresión que me gusta mucho que es aullar con los lobos esperando que no te coman. Y se ponen los corderos a aullar y los lobos se los van a comer igual. Y encima no se han defendido por ponerse a aullar. La segunda posibilidad es intentar gestionar esas democracias vaciadas con las armas melladas que te da esa democracia. Y es absurdo. Es engañarte. Es ser el último samurái con la katana frente a los cañones del emperador. Lo está haciendo una parte de la izquierda en muchos lugares del mundo, con resultados patéticos y con desafección popular que dice, si la izquierda no me ayuda, voto a la extrema derecha. La tercera posibilidad sería la lucha armada, pero la lucha armada hoy en día no tiene ningún tipo de aceptación, y una lucha armada sin aceptación se convierte en terrorismo. La lucha armada hoy no, en nuestros países, no tiene espacio. Desde que cae la Unión Soviética desaparece de manera exitosa cualquier levantamiento popular. El zapatista, en el 94 se levanta Chávez y también fracasa. No hay espacio para la lucha armada desde la izquierda. Cuidado que la derecha sí que lo ha recuperado. La derecha sí puede levantarse en armas para dar golpes de Estado. La izquierda no. Por tanto, desde la izquierda no es una respuesta tampoco la lucha armada. Desde la izquierda o desde la democracia. La cuarta solución a este vaciamiento de la democracia, desde posiciones demócratas, desde posiciones de izquierda, sería buscar una suerte de capitalismo autoritario con redistribución de la renta. Modelo chino, modelo ruso, quizá modelo nicaragüense, pero creo que tampoco es una solución porque no forma parte de nuestra manera de entender la política en nuestros países. Nos queda la quinta, que es resignificar la democracia. Para resignificar la democracia, y es la razón de que ustedes estén hoy celebrando la primera presidenta mujer,
para resignificar la democracia hace falta un pueblo consciente y organizado y en la calle. Para que resignificar la democracia sea factible, han tenido ustedes que sacarle 30 puntos de distancia a la fuerza de la derecha, porque si hubieran sacado menos, es bastante probable que ustedes no les hubieran permitido tener una presidenta mujer. Solamente con un resultado tan abultado. ¿Por qué dirán? Pues porque la democracia está vaciada. En las democracias tergiversan los resultados, lo conocen ustedes. Aquí se robaron las elecciones en el año 98, se robaron las elecciones en 2006, se robaron las elecciones en 2012, haciendo trampas. Por tanto, para resignificar la democracia no pensemos que es tan sencillito, sino que es muy reclamante ese pueblo en las calles. Y fíjense ustedes, y de verdad que termino con esto, esta resignificación de la democracia es lo que explica que el presidente López Obrador se vaya con el 70% de apoyo popular y haya dejado brindada la victoria de Claudia Sheinbaum con un 30% de distancia respecto a la candidata conservadora. Y para eso hace falta 6 cosas, que es la invitación que yo hago en el libro. Mi libro es muy arrogante. ¿Saben por qué? Porque los grandes libros de la ciencia política, los libros que han marcado huella, son todos un llamado a la acción. Desde la República de Platón, El Príncipe de Maquiavelo, El político y el científico de Weber, las consideraciones sobre el gobierno civil, cualquier libro de los que enseñamos en las clases, por supuesto el Manifiesto Comunista, cualquier libro que pensemos son llamados a la acción. Y mi libro es un llamado a la acción. No sé si será tan importante, creo que no, pero porque yo no sé si como saben ustedes que decimos, no sabemos si en el siglo XXI pueden existir otra vez los Beatles, ¿no? O los Rolling Stones, ¿no? No sabemos si es posible. Pero yo lo intento. Decía que la victoria de López Obrador marca 6 puntos que creo que es lo que México, que se ha convertido en el faro de la democracia ahora mismo en América Latina, enseña al resto del continente. Estuve hace un par de días en una reunión en Ciudad de México con partidos políticos de toda Europa y de América Latina, con Morena, y todos los partidos, todos coincidían en que ahora mismo la batuta, el faro, la guía de la democracia latinoamericana, cuando no a lo mejor también europea, la tiene México. Los 6 puntos que simplemente les menciono y con esto termino, creo que es la solución a todo esto que les he planteado desde el comienzo del vaciamiento de la democracia. En primer lugar, la claridad ideológica. Porque la claridad ideológica te permite construir un pueblo, que es lo que ha hecho López Obrador. Construir una idea de pueblo, porque no ha habido vaivenes ideológicos que terminan confundiéndote. Cosa que no hizo, por ejemplo, la Unión Soviética cuando sale del régimen autoritario y abraza, por invitación de Jeffrey Sachs, las políticas neoliberales que les lleva a perder 15 años de esperanza de vida. Por tanto, fíjense ustedes, la claridad ideológica es esencial. Y por eso, fíjense ustedes también, en Morena, uno de los puntales es el Instituto Nacional de Formación Política. Nadie sabe ya cómo se llaman los ideólogos de los partidos políticos. Sabemos quiénes son los spin doctors. Sabemos quiénes son los jefes de campaña. Sabemos quiénes son los encargados de apagar los incendios de los gobernantes. Pero no sabemos quién está pensando, porque ya no son relevantes los que piensan. Fíjese que en esta claridad ideológica hay algo esencial que lo ha hecho López Obrador, lo han hecho los grandes líderes, que es conectar con la historia de su pueblo. Ustedes han conectado otra vez con la historia. La cuarta transformación, porque había 3 previas. Y de repente ustedes han empezado a dialogar con Madero, con Zapata, con Villa, con Lázaro Cárdenas, con Benito Juárez. Y esa conexión con la historia les permite constituirse otra vez como pueblo. Mientras que recuerden que Fox, en los libros de historia, dijo hay que olvidar una parte de la historia de México. Porque la historia es verdad y la verdad es revolucionaria. Por tanto, hay un libro que les recomiendo que lean ustedes de Aimé Césaire, un político y pensador de Martinica, que dice, se llama Sobre el colonialismo, donde él plantea que todo lo que hacemos en otros países o toleramos termina pasándonos en nuestro país. Es la teoría del regreso, la teoría del boomerang. Todo lo que los alemanes hicieron en Namibia
los campos de concentración que hicieron en Namibia, los experimentos médicos que hicieron con los negros, las torturas a los negros, el sometimiento a los negros, luego lo hicieron con otros alemanes. Ya no por negros, sino por judíos, por comunistas, por socialistas, por anarquistas, por homosexuales. Todo lo que permitimos fuera nos regresa. Todo lo que estamos permitiendo en Israel nos va a regresar si no paramos los pies a ese loco. Por tanto, claridad ideológica. El segundo elemento que ha caracterizado el sexenio de López Obrador es la coherencia del liderazgo. Si vamos a hacer pelea electoral, hace falta que el liderazgo cumpla un papel. Y una idea esencial es que el líder sea coherente entre lo que dice y lo que hace. Porque si no, el pueblo también se desactiva al respecto. Y esa coherencia entre lo que dice y lo que hace es también, fíjense ustedes, lo que va a permitir una imagen de honestidad y también una coralidad, en la medida en que esa coherencia del liderazgo va a permitir una cohesión en ese espejo que funciona el líder en el conjunto de los que plantean esa misma idea. El tercer elemento es una buena comunicación frente al oscurantismo. Y esa buena comunicación, que son las mañaneras, pero no solamente son las mañaneras, es darle 4 veces la vuelta a este país. Es decir, la comunicación no es solamente a través de las redes y a través de los medios de comunicación, que es condición necesaria, pero no es condición suficiente. Claro que es esencial los medios de comunicación. Si le preguntas a la gente en Europa, ¿cómo le va a usted? En España le preguntan, ¿cómo le va a usted económicamente? Y dicen, pues bastante bien. ¿Y cómo va la economía del país? Fatal, fatal. ¿Y por qué esa disonancia? Pues porque los medios de comunicación envenenan a la gente. Y por tanto no despreciemos los medios de comunicación, porque una parte de la pelea democrática está hoy en los medios de comunicación, sin duda alguna. Pero no basta a través de la comunicación en redes y televisiones y periódicos, hay que también bajar a la calle y encarnarlo. Porque solamente cuando la gente te ve, saben ustedes que la empatía solamente se produce cuando nos vemos. Las áreas del cerebro de la empatía solo se conectan, solo se prenden cuando estamos cerca, cuando nos vemos. No se prenden a través de los medios de comunicación y de las redes. Es posible odiar a través de la radio y a través de la televisión, pero no es posible amar a través de la radio y de la televisión. Por tanto, hay que gobernar, ya digo, con una buena comunicación frente al oscurantismo de las mentiras. El cuarto es, hace falta herramientas adecuadas para el siglo XXI, y eso es el partido movimiento. Ahora podríamos hablar horas sobre qué es eso del partido movimiento, pero como decía el doctor Joel, no voy a hacerles spoiler porque entonces no van a tener ustedes interés en leer el libro. Pero el partido movimiento es el que va a permitir la recuperación de la intelectualidad. Es el que va a permitir que no dé vergüenza estar en los partidos políticos. Pero les invito a que tomen nota de una cosa. El partido movimiento tiene una exigencia, y es que los líderes del partido no pueden ser líderes institucionales. Los que lideran el partido no pueden tener cargos, no pueden ser alcaldes, diputados, gobernadores, presidentes, porque no tienen tiempo para el partido. O como tienen recursos, al final terminan convirtiendo el partido en una correa de transmisión de las necesidades de esos liderazgos. Y como tienen recursos, compran a gente en redes clientelares para ganar las votaciones dentro del partido. No. Eso hay que huir porque si no, el partido movimiento no funciona. El quinto elemento es saber qué es gobernar. Ganamos los gobiernos, no ganamos el poder. En las elecciones ganas el gobierno, no ganas el poder. El poder está en otro sitio. Y por eso es muy importante que utilices el aparato del gobierno para frenar las inercias. ¿Cómo les ha costado a ustedes aprobar la reforma judicial? ¿Por qué? Porque hay una inercia de los poderes judiciales. Porque, como les decía, la gran oposición a los cambios son los jueces. Tienen un capítulo en el libro sobre teoría del Estado y cómo el Estado tiene selectividades, inercias. Es mentira que tú te montes en el coche del Estado y, dependiendo de tu voluntad, giras a la derecha o giras a la izquierda. No, giras a la derecha así con un dedito, el volante. Pero quieras girar a la izquierda y el volante no se deja. Porque hay muchas inercias, porque cada vez que alguien gana una batalla, hace una muesca en el revólver del Estado. Cada vez que las mujeres han perdido una batalla, los hombres hemos hecho una muesca. Y les pongo un ejemplo muy rápido, que no quiero aburrirles. En España, 5 energúmenos violaron a una joven
embriagada, la famosa manada. Y los jueces, pese a que describieron que era una violación, los acusaron solamente de abuso sexual. Y uno de los jueces dijo que había notado en la cara de la mujer inconsciente. Esa joven inconsciente, dijo, había visto muestras de jolgorio. Dijo ese juez sin vergüenza. ¿Y saben qué ocurrió? Que las inercias del Estado, que estaban expresadas, esas selectividades que están escritas en el Estado, hicieron que las mujeres tuvieran otra batalla perdida, pero reaccionaron y salieron a la calle. Millones de mujeres. Y obligaron a cambiar la correlación de fuerzas. Y al cambiar la correlación de fuerzas, tuvieron que juzgar otra vez a ese señor a través de un recurso, y entonces los condenaron, los de la manada, los condenaron por violación y no por abuso sexual. Por tanto, fíjense ustedes, el Estado tiene sinergias, pero tiene inercias, pero también a través de la correlación de fuerzas pueden cambiar ustedes las cosas. Gracias a que Andrés Manuel López Obrador gana las elecciones y tiene pueblo empujando, han podido cambiar cosas en este país. Han podido legislarse a favor de las mujeres. Ha podido, y queda, y queda. Pero se ha podido legislar a favor de los indígenas. O de los 35 millones de hogares, 30 millones tienen algún tipo de beneficio económico. Esas victorias no son gratuitas, forman parte de ese empuje popular que ha cambiado la correlación de fuerzas. Y lo último es la democracia. Es decir, si hemos planteado que la solución al vaciamiento de la democracia es resignificar la democracia, ayer en el Zócalo planteaba Claudia Sheinbaum incrementar la participación popular, meter el revocatorio de mandatos. Ella ha dicho que se va a someter al revocatorio a mitad de mandato. ¿Eso saben ustedes dónde se plantea la prohibición? En la Constitución francesa de 1791. ¿Y saben ustedes quién lo recupera? Que es una constitución burguesa. ¿Saben ustedes quién recupera la revocación de los mandatos? La Comuna de París, de 1871. Y de repente, aquí está la Constitución de Venezuela, en la Constitución de Bolivia y en la Constitución de Ecuador. Y ahora ustedes también lo incorporan. ¿Qué es eso de que no puede el pueblo decirle a un dirigente, usted está gobernando mal, váyase? O sea, los partidos sí que pueden decidir sobre los diputados o los senadores y el pueblo no puede. Es una inconsecuencia y es una recuperación de esa resignificación de la democracia que creo que cambia el sentido común al respecto. Y yo siempre planteo que la 4T ha dado vuelta a todos estos elementos. Han revertido las privatizaciones, han revertido los tratados de libre comercio, han revertido el poder que tienen los Estados Unidos de mandar sobre este país. Han construido nuevas palabras, han construido el humanismo mexicano como una manera de contrarrestar ese sentido común. Y como decía el profesor Joel, que yo cuento últimamente en todos sitios, las 4 cavidades del corazón, para que nuestras democracias puedan resignificarse, tenemos que llenar la primera cavidad con las instituciones. Y por eso necesitamos partidos. Y hay que participar con los partidos desde la manera más suave, que es votando, hasta la manera más fuerte, que es militando. Los partidos son obligatorios para cambiar las estructuras políticas y económicas de nuestros países. Es obligatorio, cuando menos, ya digo, cuando menos votando. Pero creo que hay que dar un paso más allá, porque si no haces política, te la hacen. La segunda cavidad del corazón, siempre digo que hay que rellenarla con las calles. La democracia nació en las calles. La democracia es calle. En las calles es donde el miedo cambia de bando. Es en ese Zócalo con 1 millón de personas donde las élites de este país dicen, vamos a tener que negociar con estos. Mientras que si no hay apoyo popular, dicen, en el Parlamento nos los comemos. La derecha siempre ha querido parlamentarizar los conflictos. Los conflictos tienen que estar en la calle, que es donde realmente la correlación de fuerzas varía. La tercera cavidad del corazón, como les decía, y ahí la universidad tiene una tarea esencial, es en militar en el relato. Tenemos todos la obligación de militar en el relato porque estamos poblados de mentiras. Y hay que deshacer el relato mentiroso. Y para eso hay que volver a estudiar, amigas y amigos. Los demócratas siempre han estudiado, la izquierda siempre ha estudiado. Los líderes de la izquierda eran grandes pensadores. No eran necesariamente universitarios, pero eran grandes pensadores porque leían y porque pensaban y porque debatían. Tenemos que volver a militar en el relato.
Y siempre digo que la cuarta cavidad del corazón hay que dejarla a la alegría, porque es mucha tarea. Tenemos que militar en la política, militar en las calles, militar en el relato. Bueno, pues dejemos una cavidad para la alegría, porque la alegría es la que termina dándonos fuerza para conseguir eso que les decía de Espartaco, de doler, saber, querer, poder y hacer. Porque en la alegría encontramos fuerzas para seguir peleando. Planteo en el libro que hay formas de pelear contra el sistema y necesitamos la alegría para confrontarlas, porque tenemos que volver a juntar reforma, revolución y rebeldía. Y para poder conjuntar estas tres peleas, que son un desafío enorme y que nos han tenido siempre divididos, y los reformistas odiaban a los revolucionarios y los revolucionarios a los reformistas, y ambos odiaban a los rebeldes y los rebeldes despreciaban a los otros, esa división siempre ha sido la antesala de los gobiernos autoritarios y ha sido la antesala del regreso del fascismo. Al final, con estas cuatro cavidades y la alegría, se nos llena el corazón de conciencia. Y decía mi amigo Bertolt Brecht que solamente los pueblos con conciencia son los pueblos que tienen esperanza. Muchas gracias por escucharme.